Hola a todos. En este vídeo calcularemos la matriz jacobiana y la diferencial de una función en un punto. Consideremos la función f definida de R2 en R3, cuya expresión aparece en pantalla. Calculemos la matriz jacobiana de f y la diferencial de f en el punto 1 menos 1. Bueno, estas dos cosas que hemos puesto aquí, la matriz jacobiana de f en 1 menos 1 y la diferencial de f en 1 menos 1, están muy relacionadas. Bueno, se tiene que la diferencial de f en 1 menos 1 es una aplicación lineal y la matriz jacobiana de f en 1 menos 1 es la matriz de esa aplicación lineal respecto de las bases canónicas. Entonces, bueno, nosotros vamos a ir hablando de las dos cosas en la realización de este ejercicio, pero en primer lugar vamos a obtener la matriz jacobiana y a partir de esta obtendremos la diferencial. Entonces vamos a nuestra función f definida de R2 en R3, tiene dos variables x e y, acaba en R3, luego tienes tres funciones coordenadas que son f sub 1 de xy, f sub 2 de xy y f sub 3 de xy. Y observa que estas funciones coordenadas son polinomios en dos variables x e y. Entonces, como son polinomios, son funciones diferenciables en cualquier punto. En particular, nuestra función f, que tiene por funciones coordenadas f1, f2, f3 diferenciables, pues también será diferenciable. En cualquier punto, en particular en el punto donde queremos calcular la matriz jacobiana y la diferencial en 1 menos 1. Luego, esto que nos plantean podemos calcularlo. Entonces, una vez que tenemos esto, bueno, la aplicación diferencial de f en 1 menos 1, pues estaría definida, bueno, es una aplicación lineal. Entonces el dominio de f es R2. ¿En qué Rn está incluido R2? En R2, pues esto está definido de R2 en... Y ahora el codominio R3, ¿en qué Rn está incluido R3? En R3. Entonces ya tenemos ahí el dominio y el codominio de la diferencial. Y bueno, para calcular esta diferencial, pues lo que vamos a hacer es obtener la matriz jacobiana, que como digo, es la matriz de la diferencial de f en 1 menos 1 respecto de las bases canónicas. Entonces a partir de esta podremos obtener la diferencial. Entonces calculemos la matriz jacobiana de f en 1 menos 1. Bueno, pues lo que hemos indicado es la matriz de la aplicación lineal diferencial de f en 1 menos 1 respecto de las bases canónicas de R2, que es el dominio, y de R3, que es el codominio. Pero, bueno, nosotros aquí vamos a escribir cuáles son las columnas de esta matriz, directamente. ¿A qué vamos a hacer referencia? Bueno, aquí, en la primera columna, pues lo que vamos a escribir son las coordenadas respecto de la base canónica de la imagen del primer vector de la base canónica respecto de la diferencial. Eso es lo que se hace cuando se calcula una matriz, una aplicación lineal, pero se cumple en este caso que esa imagen son las derivadas parciales de las funciones coordenadas respecto de la primera variable. O sea que tenemos la derivada parcial de f sub 1 respecto de x en 1 menos 1, se cumple que es eso, la derivada parcial de f sub 2 respecto de x en 1 menos 1, derivamos en la primera columna respecto a la primera variable y finalmente, siempre me falta espacio, la derivada parcial de f sub 3 respecto de x en 1 menos 1. Y ahora en la segunda columna, pues tenemos la imagen del segundo vector de la base canónica, sus coordenadas respecto a la base canónica. Pues se cumple que eso, en este caso, cuando calculamos la matriz jacobiana, son las derivadas parciales de las funciones coordenadas respecto de la segunda variable, en este caso y. Una cosa es lo que es y otra, en este caso, que se obtiene. Y esto pues lo demuestra la teoría. Entonces, aquí tenemos la derivada parcial de f sub 3 respecto de y en 1 menos 1. Bueno, pues ya hemos transformado el cálculo de la matriz jacobiana pues en algo
metódico, ¿no?, en calcular estas derivadas parciales y sustituir en 1 menos 1. Entonces, pues vamos a apuntar esas derivadas parciales. Yo primero voy a calcularlas genéricamente y después sustituimos en 1 menos 1. Pues tenemos la derivada parcial de f sub 1 respecto de x, ponlo en el mismo orden para no liarte. Voy a hacer la primera columna primero, derivada parcial de f sub 2 respecto de x, derivada parcial de f sub 3 respecto de x. Entonces, la derivada parcial de f sub 1 respecto de x, yo voy a correr quizás un poquillo, pero tú lo puedes hacer tranquilamente por tu cuenta. Entonces, nos vamos a la expresión de f sub 1 y derivamos respecto de x. Observa que f sub 1 es x cuadrado más 2xy, una suma, derivada una suma, suma de las derivadas. Entonces, recuerda que derivamos ahora respecto de x, derivada respecto de x al cuadrado te queda 2x, más, y ahora la derivada respecto de x de 2xy, pues 2y es una constante, y ahora tenemos la derivada de x respecto de x que te queda 1. Multiplicaríamos ahora por 1, pues se queda así. Ya digo que tú lo puedes hacer tranquilamente con todo detalle. Ahora la derivada de f sub 2 respecto de x, pues aquí tenemos la expresión de f sub 2, derivamos respecto de x, una resta de funciones, derivada de la resta de las derivadas, derivada de 2x respecto de x te queda 2, y ahora menos la derivada de y cuadrado respecto de x, pues en y cuadrado no aparece x, es constante respecto de x, la derivada es 0. Tendríamos menos 0, pues no se pone nada. Y ahora la derivada parcial de f sub 3 respecto de x, derivamos de nuevo una resta, x menos 2y, pues esto sería la derivada de x respecto de x que te queda 1, menos la derivada de 2y respecto de x, es constante respecto de x, te queda 0. Ahora restaríamos 0, pero claro, eso es 1. Y ahora pasamos a la segunda columna, tendríamos la derivada parcial de f sub 1 respecto de y, copia en el mismo orden, para no liarte, derivada parcial de f sub 2 respecto de y, derivada parcial de f sub 3 respecto de y. Entonces, la derivada parcial de f sub 1 respecto de y, aquí tenemos f sub 1, derivada una suma de las derivadas, derivada de x al cuadrado respecto de y es una constante, te queda 0, más, ahora la derivada respecto de y de 2xy, 2x es una constante, por la derivada de y respecto de y te queda 1, multiplicaríamos por 1, pues eso te queda pues 2x. Ahora derivada de f sub 2 respecto de y, entonces, bueno, tenemos una resta, tenemos derivada de 2x respecto de y te queda 0, pues no ponemos nada, menos derivada de y cuadrado respecto de y, pues eso te queda 2y. Y finalmente la derivada de f sub 3 respecto de y, aquí está, pues tenemos la derivada de x respecto de y que es 0, menos la derivada de 2y respecto de y, pues eso te queda 2. Entonces ahí tenemos las expresiones de las derivadas parciales y ahora hay que sustituir en 1 menos 1. Hay que sustituir en 1 menos 1, ya sabes, la x vale 1 y la y vale menos 1. Y como va a ser muy sencillo, pues yo lo voy a poner aquí directamente. Entonces tenemos, en primer lugar, derivada parcial de f sub 1 respecto de x en 1 menos 1, están en el mismo orden, hay que sustituir la x por 1 y la y por menos 1 ahí. Tendríamos 2 por 1 más 2 por menos 1, 2 menos 2 que te queda 0. Ahora, si quieres vamos para abajo, derivada parcial de f sub 2 respecto de x en 1 menos 1, sustituimos la x por 1, la y por menos 1 en 2, pero hay x e y para sustituir, pues eso es una constante, te queda 2. Ahora derivada parcial de f sub 3 respecto de x en 1 menos 1, aquí, pues es una constante, te queda 1. Ahora derivada parcial de f sub 1 respecto de y en 1 menos 1, sustituimos aquí la x por 1, la y por menos 1, 2 por 1, 2. Ahora la derivada parcial de f sub 2 respecto de y en 1 menos 1, la x por 1, la y por menos 1, en menos 2y, te quedaría menos 2 por y que es menos 1, menos 2 por menos 1, te queda 2. Finalmente, la derivada parcial de f sub 3 respecto de y en 1 menos 1, sustituimos aquí, la x por 1, la y por menos 1, es constante, te queda menos 2. Entonces ahí tenemos la matriz jacobiana de f en 1 menos 1, pues primer objetivo logrado, y ahora el segundo es calcular la diferencial de f en 1 menos 1.
Entonces, claro, la vamos a calcular a partir de esto, porque esta es la matriz respecto de las bases canónicas de la diferencial. Entonces, bueno, recuerda, lo hemos puesto aquí, pero a mí me gusta ponerlo tantas veces como haga falta, dónde está definida la aplicación esta. Y esto es así porque me gusta resaltar que no solo es importante la expresión de una aplicación, sino saber bien cuál es su dominio y cuál es su codominio. Entonces, bueno, aquí calcularemos la imagen de un vector de R2. Puedes poner HK si quieres T sub 1, T sub 2. ¿Cuál es su imagen? Entonces, para calcular su imagen, como tengo la matriz respecto a las bases canónicas y tengo que las coordenadas de T sub 1, T sub 2 respecto a la base canónica, la base canónica serían T sub 1, T sub 2, pues lo que hacemos es multiplicar esta matriz respecto de las bases canónicas por las coordenadas de este vector respecto a la base canónica, que es T1, T2. Entonces sustituimos pues, la matriz esta que hemos obtenido, 0, 2, 2, 2, 1, menos 2, esto por T sub 1, T sub 2, y simplemente tenemos que multiplicar estas matrices. Esta es una matriz 3 por 2, esta es una matriz 2 por 1, se pueden multiplicar y el resultado me queda una 3 por 1. Entonces tendríamos el elemento 1, 1, primera fila por primera columna, 0 por T sub 1 más 2 por T sub 2, te queda 2T sub 2. Ahora el elemento 2, 1, segunda fila por primera columna, 2 por T sub 1 más 2 por T sub 2, lo ponemos ahí. Y finalmente el elemento 3, 1, tercera fila por primera columna, 1 por T sub 1 más menos 2 por T sub 2, que te queda T sub 1 menos 2, T sub 2. Y estos serían las coordenadas respecto de la base canónica de la imagen. Claro, las coordenadas respecto a la base canónica coinciden con las componentes. Luego tenemos ahí que la imagen de T sub 1, T sub 2 por la diferencial te queda eso que hemos puesto ahí. 2T sub 2, 2T sub 1 más 2T sub 2 y ahora T sub 1 menos 2 por T sub 2. Entonces, pues aquí tendríamos la diferencial de f en 1 menos 1. Lo segundo que nos pedían. Tenemos la matriz jacobiana también, luego tenemos todo lo que nos pedían en este ejercicio. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, gracias por pulsar me gusta. Y te agradezco un montón que te suscribas a mi canal, donde encontrarás miles de vídeos de secundaria para repasar y de universidad. Siempre todo explicado paso a paso. Lo entenderás a la perfección. Muchísimas gracias. Hasta pronto.